estamos en este rinconcito de nuevo y hoy, como no, os traigo una receta y como no podría ser de otra forma, de caldo de huesos que está muy en tendencia. Pero el que esté en tendencia no es el motivo de traerosla, sino que es un caldo muy nutritivo con un montón de propiedades que a continuación os lo voy a contar. Antes de nada y de seguir hablando, me gustaría que supierais que no solo se hace de pollo, sino también de otro tipo de carne y también lo podemos hacer de pescado, ¿vale? Que son alternativas. Es verdad que el de pescado, el sabor es un poquito fuerte, pero igualmente si lo hacemos estilo asiático, está bastante bien. Dejadme en los comentarios si queréis que os dé esta otra versión. Para mí el del pollo es el más sencillo de hacer, el que requiere menos tiempo, de cocinado obviamente porque todos son muy fáciles y el que más suave de sabores. Lo digo porque yo, por ejemplo, me lo bebo en la mañana, así que el sabor es súper importante. Lo primero que podemos decir del caldo de huesos, y ojo, os lo digo mientras tengo estos huesos que son carcasas de pollo y patas. Las patas son totalmente opcionales, ¿vale? Siempre intentad que la carne sea de la mayor calidad posible. En este caso las tengo remojadas con un poquito de vinagre de sidra de manzana, porque así luego es más fácil que saquemos esos minerales y ese colágeno que es el que estamos buscando. Bueno, como ya he dicho, este caldo se ha hecho muy famoso, sobre todo entre influencers y modelos, porque tiene bastante colágeno. Estamos sacando todo ese colágeno y tuétano del hueso. Esto es imprescindible para la piel, el pelo, las uñas, pero también para el sistema inmunológico. No obstante, también está compuesto de otros minerales como calcio, fósforo, magnesio, que son indispensables para la salud ósea. Y no solo eso, sino que también contiene nutrientes que son esenciales para la salud intestinal, como la glutamina, que además es antiinflamatoria. Y si os pareciese poco, también es remineralizante y beneficioso para las células gliales. Según la medicina tradicional china, es ideal cuando tenemos un estado de salud debilitante, cuando tomamos antibióticos, cuando hay una deficiencia del riñón y también cuando existe permeabilidad intestinal. Lo recomendado siempre será una taza al día. En este tipo de casos más extremos, pues podemos tomar un poquito más. Así que ya dicho esto como introducción, vamos con la receta. Bueno, ya hemos dejado reposar esto como 30 minutitos, cosas así, y lo vamos a poner en una bandeja de horno otros 30 minutos con calor por arriba y por abajo a 170 grados más o menos. Bueno, antes de continuar con los demás ingredientes, me gustaría aclarar que las patas de pollo no se meten en el horno, ¿vale? Se deshace muy fácil, entonces eso sí que no va al horno. Y también me gustaría aclarar que habéis visto mucha más carne de la que yo voy a usar. Esto todo depende de cuánta cantidad queráis hacer, se conserva muy bien. Yo, por ejemplo, aprovecho, como tiene un tiempo de cocción bastante elevado, pues entonces hago bastante, tanto en el horno, porque voy a aprovechar el calor ya, como en el vaso de la Mambo, que es donde yo lo hago y lo vais a ver ahora. Pongo lo máximo posible y lo demás lo guardo. Entonces, ¿qué ingredientes pongo yo personalmente que acompañan a este caldo? Podéis hacerlo de la mejor forma posible para vosotros, de la forma que más os guste. Esto es simplemente una opción de cómo hacerlo un poquito más nutritivo, de incorporar nutrientes extra, pero es una forma, digamos, un poquito más tradicional, suave, porque no me gustan como los sabores muy potentes en la mañana. Ya os digo, si queréis algo pues mucho más picante, más tipo asiático, hay miles de opciones. Esta es un poquito más tradicional. Yo, por ejemplo, no le echo salsa de tomate, que hay mucha gente que le echa tomate. A mí la verdad que no lo veo necesario. Entonces juego sobre todo mucho con condimentos y demás ingredientes que sean antiinflamatorios. Acompaño, por ejemplo, con apio. Este lo cogí antes en el huerto. Pequeñito. Un poquito de zanahoria también, que le da un poquito de gusto. Y sobre todo el puerro, que le da bastante saborcito.
También podemos usar cebolla y ajo. Hay gente que le echa ajo y la verdad que es un buen ingrediente. Sinceramente yo lo omito, me lo echo en otras comidas, pero en el caldo no. Luego, obviamente no podemos olvidar la sal al gusto. Yo también le echo un pelín de jengibre, cúrcuma obviamente, para activar la cúrcuma un pelín de pimienta, laurel, que va muy bien para la cocción, y también alga para un aporte extra de nutrientes. Y como a mí me encanta el caldo que me hacía mi abuela, no puedo olvidar el hierbahuerto, o también se conoce como hierbabuena. Esto le da un sabor exquisito. Vale, yo personalmente uso este robot de Secotec, que es la Mambo. También puedes usarlo la Thermomix. Tengo aquí apio. O también podéis usar un caldero, olla de toda la vida, o una olla de cocción lenta. Entonces lo que hacemos es que ponemos los ingredientes, la zanahoria, el apio, el puerro, ponemos también la hierba huerto, la hojita de laurel, un poquito de cúrcuma, pimienta, jengibre, la sal, el alga. Vale, también vamos a meter las patas de pollo y también el pollo. Lo ideal es dejarlo enfriar un poquito. Todo este líquido también lo tenemos que meter, ¿vale? Y lo ideal, eso, siempre dejarlo enfriar un poquito antes de meterlo. Yo parte lo refrigeraré, me servirá para otro caldo, y intentaré meter en el vaso la mayor cantidad posible. Vale, y ahora es súper importante, para que nos quede concentrado, poner agua hasta cubrir el pollo. Ya está, no echamos más. Si queremos que no se nos quede gelatina, vale, podemos poner tanta agua como queramos. Vale, y ahora vamos a programarlo. La temperatura será de 90. Para otros robots de cocina tendréis que mirarlo, vale. Y potencia, aquí en donde pone 10 hay que bajarlo a un 4. Velocidad yo lo dejo sin ninguna, y tiempo lo voy a poner, yo lo pongo 12 horas, pero podéis, el pollo se puede hacer entre 8 horas más o menos, 8 o 10 horas. La carne sí que necesita 12 horas, y el pescado también entre 6 y 8 horas, no mucho más, ¿vale? Y listo, así que ya mañana os lo enseño. Bueno, ya han pasado 12 horas y así nos ha quedado el caldo. Está bastante líquido porque todavía está caliente. Lo voy a dejar que se atempere un poco fuera, y luego ya lo meto en la nevera y os enseño el resultado. Bueno, y como veis así quedaría, tiene una textura bastante gelatinosa. Y os quería enseñar, antes de calentaros, estos trocitos amarillos. Esto es grasa, podéis quitarlos con una cuchara mientras se cocina, o bien ahora cuando ya se solidifica se hace una capa por encima y la podéis quitar con una cuchara. Y una vez caliente ya nos quedaría en estado líquido. Es ideal también si lo queremos mezclar con otras cosas. Por ejemplo, hay chocolate, o sea, caliente, con caldo de hueso. Se hace también, lo puedes mezclar con tu crema de verdura favorita. Es una receta base, pero que también se puede tomar sola, y además está deliciosa. Yo la tomo por la mañana, o cuando estoy un poco así malita del estómago, o incluso cuando voy a hacer antes de una comida como muy copiosa, porque es como si fuese un bálsamo. Así que ya me dirás en los comentarios qué tal te ha ido, y si te gusta esta receta, y cuáles o otras te gustaría que hiciese.